Buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer moderar la primera mesa de este Open de arbitraje. Y quiero agradecer a Javier Íscar la posibilidad de patrocinar esta primera mesa del Open. Quiero también agradecer poder intervenir en este evento, que es un evento de referencia en el mundo del arbitraje ya en España. Es una cita obligada cada año. Este año dos ediciones. Además, quiero felicitarle por la magnífica organización, por la sede, a él, a todo su equipo, por la decoración que nos ha puesto a esta mesa. Entiendo que la mesa tendrá su propia decoración, diréis, porque esta es ideal para nosotros. Creo que sobre todo Juan Carlos y se van a sentir como en casa en este aeropuerto. Quiero agradecer también a mi equipo, en especial a nuestra BD Manager, por la organización de esta mesa y, por supuesto, quiero agradecer a los panelistas y a los que puedo traer. Quiero pedirles perdón porque reconozco que he abusado de mi relación con ellos para que estén aquí. Pero Javier me dijo que había que traer gente muy buena y bueno, yo creo que al final pues que lo he conseguido con creces. Voy a presentarles, sé que no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que ellos sí que merecen presentación. En primer lugar tenemos a Juan Carlos Alfonso. Él es secretario general y del Consejo de AENA, además de abogado del Estado. Da cierto pudor presentar a AENA, es el mayor gestor aeroportuario del mundo, gestiona 40 y tantos aeropuertos en España, aeropuertos en Latinoamérica, en el Reino Unido. Es el mayor operador aeroportuario por número de pasajeros cada año. Bueno, pues es un placer contar con Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. A su izquierda se encuentra Pedro García Torres. Pedro es secretario del Consejo de Iberia. También todo el mundo conoce lo que es Iberia, aerolínea bandera, principal aerolínea española de siempre, durante tantos años, hoy parte del grupo IAG. Muchas gracias, Pedro, por haber aceptado la invitación. Y tenemos también a Jorge Clua, finalmente, pero no menos. Jorge es abogado en la Dirección General de Asuntos Legales del Grupo Repsol y además desde 2015 es responsable del área de Trading, Gas and Power de la compañía. Es decir, bueno, pues Repsol también, otra de las grandes corporaciones españolas en la producción, exploración, transporte de petróleo, de su refinado, desde hace menos tiempo también en la comercialización de gas y electricidad, otra de las grandes compañías. Bueno, siendo la primera mesa, y por entrar ya en materia, bueno, cuando me planteé qué temática qué contenido podíamos darle a esta mesa de arbitraje y transporte, bueno, pues había dos opciones: centrarnos en una cuestión técnica de arbitraje, analizar una cuestión particular, o bien algo más ligero, pero no menos interesante desde mi punto de vista, que es ver la relación que tienen estas tres grandes corporaciones españolas con el arbitraje. Y yo me centré por esta segunda opción y lo que vamos a hacer es ver qué impresión tienen, qué nivel de sometimiento a arbitraje tienen las disputas, las reclamaciones, las controversias que tienen estas grandes compañías, para ver el estado del arbitraje en relación, bueno, pues con las grandes empresas españolas. Entonces la primera cuestión que os quiero lanzar es preguntaros por un dato objetivo, es decir, en las líneas de negocio de las que se ocupan vuestras compañías, ¿qué nivel de incidencia tiene el arbitraje? O por ser un poco más precisos, bueno, pues qué porcentaje
de contratos, si podéis explicar en qué contexto, están sometidos a arbitraje en vuestras compañías. Entonces, bueno, por ejemplo, Jorge. Sí. Gracias, Enrique. Bueno, pues si tuviese que contestar a tu pregunta con datos concretos, si hablase en nombre y representación de mi departamento, eso te diría que un 5%. A nivel global, tanto aquí en España, Portugal, Perú, Estados Unidos, Canadá, en todos los países en los que estamos. ¿Por qué este porcentaje tan bajo? Quizá porque mi compañía es un poco adversa al arbitraje y es mucho más pro resolver las controversias ante los tribunales en las distintas jurisdicciones en las que convenimos o nos toca. Sin embargo, claro, esto es un volumen general y obviamente la parte de estaciones de servicio, por ejemplo, el negocio de estaciones de servicio, pues allí hay un gran número de controversias y yo creo que gran parte de ese porcentaje se lo lleva a este tipo de litigios. Pero si nos vamos a mi ámbito de responsabilidad, que es la parte de Trading Gas and Power, como decías antes, aunque tengo que reconocer que la parte de Power, en lo que se refiere a la comercialización de físico, que nada llamamos nosotros, la he perdido, ¿no? Esto desde que ya compramos riesgo y nos metimos ya de lleno en la generación renovable no la llevo, pero estudiamos la parte de derivados, ¿no? Ahora mismo podríamos estar en un 30-60. Y dentro de la industria también cambia... 30 arbitrajes. 30 arbitrajes, 60 contenciosos. Y dentro de ese ámbito que he dicho que es Trading Gas and Power, explicando un poco, pues por un lado tenemos lo que llamamos nosotros la comercialización de líquidos, que incluye crudos y productos derivados del petróleo. Aquí, principalmente, la tendencia siempre ha sido resolverlo ante los tribunales. En el ámbito del gas y especialmente en el del GNL, todo es arbitraje. Y en el ámbito de la contratación de derivados y sobre todo lo que nosotros hacemos, que es una actividad accesoria que para nosotros no somos una entidad de inversión, sino que hacemos este negocio colateralmente porque apoyamos a nuestros negocios dentro de la compañía para negocio de coberturas y asegurar márgenes, principalmente estos contratos de swaps, la resolución de controversias suele ser también tribunales y no arbitraje. Entonces, bueno, ves ahí una relación un poco rara, viene también un poco por la inercia histórica. Y por último, explicar que nosotros cada vez más estamos tendiendo al arbitraje. Pero a día de hoy, en el ámbito del trading internacional, llamémoslo así, el porcentaje sería un 30-60.
Señoras y señores pasajeros, bienvenidos a este vuelo, a este Open de Arbitraje 2022 que está a punto de despegar. Así que, por favor, si son tan amables, van tomando... El que haya habido un mayor grado de sometimiento a arbitraje de las cuestiones de las disputas en relación con AENA. Juan Carlos. Gracias, Enrique. Solo una... Vamos al micrófono. Gracias, Enrique. Oye, una matización que te tengo que hacer. He sido secretario general de AENA hasta ayer. Y hoy, como el destino es irremediable, pues parece que me vuelve a llevar al aeropuerto. Pero bueno, quería matizarlo. Bueno, como lo tengo muy fresco, dado que no han pasado ni 24 horas, os comentaré. Las tres actividades básicas de AENA, como casi todas las empresas públicas de infraestructura de transporte, que es nuestro sector, y añadiría que pueden trasladarse también a DIF, a trenes, carreteras o puertos, es, por un lado, lo que llamamos la actividad regulada, aterrizaje, despegue, tarifas de aeropuerto, incluyendo la de pasajero, la actividad comercial, que es lo que todo podréis ver un aeropuerto como usuarios, el duty free, el parking, las tiendas, y por último la actividad internacional. Si hablamos en cuantías y porcentajes, si comparamos el año 19, que era el último prepandemia, los 4.000 millones de facturación de AENA, 3.000 millones eran por servicios regulados, por aterrizaje, despegue, 1.000 aproximadamente era por esa actividad comercial y había unos 300, 400 derivados de la actividad internacional. Ahora contaré la evolución, pero ¿qué porcentaje es el que ahora mismo se incluye dentro del arbitraje? Pues por una decisión reciente de los órganos gestores de AENA, el 25% de esos contratos, si estamos hablando de unos 3.000 contratos son los que están vivos, 1.000 han pasado o van a pasar a arbitraje a través de los mecanismos de licitación pública por una decisión que ahora mismo comentaré. Es decir, estamos hablando que los 1.000 contratos, los 1.000 millones y unos 800 contratos comerciales de facturación van a pasar a ser sujeto, en caso de conflicto, de los propios arbitrajes. ¿Cuál ha sido y las razones de esta evolución? Tradicionalmente, el arbitraje se concentraba en nuestra actividad internacional. Conocéis que tiene una red de aeropuertos fuera de España y los aeropuertos mexicanos, los aeropuertos colombianos, el aeropuerto de Luton en el Reino Unido, todo tienen cláusulas de arbitraje para los conflictos que puedan surgir de los acuerdos de accionistas. Pero hemos dado un paso adicional que yo creo que está dando todas las empresas de infraestructuras de transporte. Como conocéis, AENA tiene una mayoría pública, un 51%, aunque tiene una forma de sociedad anónima cotizada. Tenemos que irnos a las raíces de las administraciones públicas y las sociedades del sector público, donde había una cierta reacción al arbitraje, porque se consideraba que al estar sujetos muchas de las cuestiones a derecho administrativo no era arbitrable. Eso que llevaba a que la legislación del siglo pasado y del actual sometiera para arbitraje a decisiones de Consejo de Ministros, prohibidas por ley en algunos casos, ha ido cambiando y modulándose, y desde el año 11, en el que se permite ya para las entidades del sector público el arbitraje, y especialmente el Real Decreto Ley 3/2020, que en lo que nosotros denominamos los administrativistas sectores excluidos, es decir, sectores de infraestructuras, permite para la ejecución y desarrollo de estos contratos el sometimiento voluntario al arbitraje. Esto abre, es una ley relativamente reciente, un ámbito, yo creo que muy amplio de arbitraje que AENA ha aprovechado, no tanto para cuestiones administrativas, pero sí para estas cuestiones de derecho privado cercanas a la infraestructura. La pandemia, creo que es conocido, dio lugar a una amplia litigiosidad, aproximadamente 120 procedimientos en el ámbito jurisdiccional civil, la mayor parte de ellos residenciados en Madrid y Barcelona. La conclusión y reflexión que tuvimos desde la Dirección de Servicios Jurídicos y del propio órgano de administración, del Consejo de Administración, es que era necesario que cambiáramos el terreno de juego y pasáramos a un marco de arbitraje, por dos razones muy claras. Entendíamos que la jurisdicción ordinaria todavía sigue teniendo limitaciones, en ocasiones, para entender
el funcionamiento empresarial y mucho más cuando estamos hablando de empresas multinacionales. Ello ha llevado a que en los pliegos de los concursos públicos, que es la única manera de acceder, de acuerdo a los principios de publicidad y concurrencia, a la contratación con AENA, la cláusula 23, desde septiembre del año pasado, implica la aceptación, si uno se presenta a esos pliegos, del arbitraje con 1 o 3 árbitros si la cuestión supera o no 3 millones de euros. Lleva desde el septiembre pasado, ya hay más de 100 contratos con esa cláusula arbitral, pero va a llegar a 800 por el devenir natural de la misma. Luego, si quieres, abondamos en algún punto, pero en conclusión, quiero decir, hay una apuesta clara por el arbitraje en infraestructuras de transporte, esencialmente en el desarrollo de actividad comercial, evidentemente en internacional, y hay una tendencia a que se incluya también en la otra gran parte de los contratos que tiene AENA, que son los contratos con proveedores, que son 2.200 millones, 2.200 contratos que tenemos en vigor anualmente. Muchas gracias a los tres. Quería preguntaros, en el sector que sí se somete a arbitraje en vuestras compañías, si optáis por arbitrajes ad hoc o si tenéis una corte de arbitraje de referencia, las cláusulas están más desarrolladas, es un arbitraje administrado con ¿a qué tipo de cortes o si es arbitraje ad hoc el que soléis elegir? En el caso de Repsol, diría que el 100% es institucional. Tampoco se ha planteado arbitrajes ad hoc, aunque sí que es cierto que hay veces que pues tenemos la resolución de controversias acordada en un foro jurisdiccional y por conveniencia con la otra parte y sobre todo el driver fundamental para nosotros, que es cuánto va a costar esto, hemos convenido hacer un arbitraje ad hoc y con un alcance muy limitado, pero suelen ser casos muy residuales y porque la contraparte y nosotros tenemos un enfoque muy práctico para resolver la cuestión y no enfrancarnos en temas que nos va a costar mucho gestionar, ¿no? Pero en términos estadísticos casi diría 100-0. ¿Qué tipo de cortes de arbitraje sois las que se tendrán? Bueno, en Estados Unidos AAA, cuando los contratos están sometidos a ley inglesa, normalmente por la London Court of International Arbitration, y en otros casos también CCI. Esas son las 3 principales. Aunque, por ejemplo, en nuestro grueso de actividades de trading en Singapur, pues nos sometemos a las distintas cámaras de arbitraje que hay en el país y sobre todo con contrapartes chinas. Pues bueno, en el caso de Iberia es siempre institucional la cláusula y estuve repasando ayer los datos para que sabía que me ibas a preguntar, Enrique. Vamos, yo te diría que en el 95% de los casos es ICC. Puede cambiar el sitio, puede ser Londres, puede ser París, puede ser Nueva York. Últimamente hay más Nueva York que antes y siempre es con 3 árbitros o con un árbitro. La cláusula es, digamos, estándar en casi todos los contratos. Y yo diría que mayoritariamente es ICC, sin duda, en el caso de Iberia. Hemos tenido algún caso en la Corte de Arbitraje de Madrid, por ejemplo, pero muy poquito, muy residual. En el ámbito internacional, todos están con la Corte Internacional, CCI. Igualmente, hemos intentado introducir alguna corte latinoamericana o intentar llevar a la nueva CIAM, pero cuesta, y están algunos en negociación. Y yo creo que si alguno acaba, a lo mejor salimos del vínculo de CCI. En cuanto a los arbitrajes nacionales a los que me refería anteriormente de actividad comercial, la cláusula lleva a la Corte Española de Arbitraje. Normalmente las empresas del sector público, por el ligazón o por la peculiar naturaleza jurídico público-privada de las cámaras, solemos tender
a la Cámara Española de Arbitraje, y así yo creo que también en mi anterior puesto antes de AENA, en CESTE, también teníamos la Corte Española de Arbitraje y ya se ha reproducido también en el mismo. Pero, y por supuesto, siempre institucional. ¿Tenéis un baremo de decir, en función de la cuantía en disputa, se produce la elección para ir a arbitraje, o para reclamaciones más pequeñas también lo podéis considerar? ¿Es ese un condicionante? En nuestro caso no. La verdad es que se hace con los contratos de mantenimiento independientemente del importe que tengan. No hay un importe a partir del cual se sujeta. Los contratos de mantenimiento suelen tener un volumen, un importe elevado, con lo cual te diría que es por importe elevado, pero no hay una regla específica para eso. De small claims. Bueno, nosotros en la actividad de transporte es una de las actividades esenciales, principalmente porque tenemos que mover el crudo de los países donde se produce a nuestras refinerías. Ahí producimos productos derivados del petróleo que se derivan al mercado local o internacional. Y internacional, pues incluso las gasolinas las llegamos a exportar a Estados Unidos, ¿no? Y en el ámbito del gas, especialmente el GNL, pues el transporte con metaneros es otra actividad esencial. Toda la actividad de transporte, nosotros tenemos una posición de fletadores, nunca somos armadores, ni siquiera en nuestras actividades de búnker. Las barcazas que tenemos contratadas no son de nuestra propiedad, sino que las tenemos fletadas a unos armadores. Y todos estos contratos de fletamento tienen dos características ya general, ¿no? Todos se rigen por derecho inglés y el foro de resolución de controversias es High Court. Dentro de la actividad de transporte marítimo, bueno, tenemos controversias de todo tipo, pero hay una que se lleva el protagonismo esencial, que es las reclamaciones que llamamos nosotros de demoras. Hay un gran número al año de reclamaciones y los importes que suelen ir, pongamos, desde los $25.000, hasta ahora creo tenemos una de 600.000, pero no suelen de ser de mayor importe. Pero claro, en el acumulado hace que a lo largo del año tenemos ahí un remanente de reclamaciones que mi departamento de reclamaciones intenta gestionar. Y obviamente, como los contratos, el foro de resolución de controversias es High Court, y ir a las Cortes de Londres pues tiene un coste, ya empezando por la tasa inicial que hay que pagar, que creo que está en los 10.000 libras, pues hace que, sobre todo para las reclamaciones de menor cuantía, pues el negocio no tome la decisión de llevar la controversia a los tribunales, ¿no? Con lo cual lo que hace es acumular e intenta, pues cuando ya tengo dos con el mismo armador o con la contraparte, pues buscar un acuerdo, y en esa es un poco la gestión, ¿no? Entonces, hace 2 años, pues a través de una contraparte nos propusieron una cláusula que lo hemos llamado antes de small claims, gestionada por la London Maritime Arbitrator Association, ¿no? Y la verdad es que fue bastante satisfactoria, y ahora daré un poco más de detalles, ¿no? Y a partir de entonces, a nuestro departamento de contratos y especialmente al área de fletamentos le propusimos que empezásemos a introducir una parte para High Court, para las grandes cuestiones, pero para cuestiones o controversias de menos de $100.000 que se arbitrasen mediante este procedimiento de small claims. Y no hemos hecho un cambio a partir de ahora todos los contratos, sino que vamos introduciendo en cada renovación o en cada contratación, pues introducir la cláusula, pero hay muchas cuestiones, pues desde 2020, que aún no tiene este sistema de resolución de controversias. Entonces, ¿por qué para nosotros ha sido satisfactorio? Uno, el coste del árbitro. Bueno, primero, el ámbito económico del arbitraje está muy bien acotado.
Los costes de administración son estos, no hay otros. El coste del árbitro es este, que creo que son 4.000 libras. Y el procedimiento está también muy acotado. Está tan acotado que hasta los escritos de reclamación, reconvención y contestación a la demanda tiene que tener un límite de palabras, que creo que son 2.500 palabras. Y para la contestación creo que son 1.000 o no lo recuerdo, pero quiero decir que está muy acotado. Tal. Y luego el árbitro tiene un plazo de 30 días para resolver la controversia desde que las partes presentan los escritos. En principio no hay hearing, no hay vista oral. Tampoco puede haber pericial, pero en principio para este tipo de controversias la verdad es que no lo vemos necesario. Y la verdad es que los resultados que hemos obtenido han sido muy satisfactorios. Nuestra propuesta al negocio fue la siguiente, fue decir, mira, esto debe estar acumulando y al final no llegas a un asunto. Aquí, en este tema de las controversias, pues oye, uno opina una cosa, otro opina otra cosa, hay usos y costumbres de la industria y al final, oye, pues también te interesa saber, oye, pues qué es lo que opinaría un cerdo, cómo podríamos resolver esto, porque no puede ser que se vayan acumulando siempre este tipo de problemas, ¿no? Y al final nosotros le propusimos al negocio pues, ir a arbitrar mediante estos sistemas, como decir, bueno, pues si tú no te pones de acuerdo con la otra parte y cada uno tenemos aquí dos posiciones enfrentadas, pues vamos a un tercero y el tercero resuelva y resolvemos el asunto. Si hemos perdido no pasa nada y si hemos ganado, pues estupendo, ¿no? Como los costes del arbitraje están perfectamente acordados, al negocio no le supone ningún tipo de sufrimiento y mientras con este sistema pues lo que pretendemos es descongestionar el área de reclamaciones, especialmente de fletamentos y de demoras y esperar que bueno, pues, este sistema pues, empiece a dar sus frutos y éxitos, ¿no? La otra ventaja que también tenemos es que es muy gestionable, es decir, que nosotros, la asesoría jurídica interna, somos capaces de llevar estos casos sin tener que externalizarlo, ¿no? Todo depende de la carga de trabajo que tengamos, pero si está baja, a veces hemos tenido 2 casos que los hemos llevado nosotros internamente con la ayuda de los abogados de nuestro P&I, porque normalmente suelen estar, solemos tener cobertura y la verdad es que bueno, pues la colaboración ha sido muy buena y de momento los resultados, ya digo, hemos perdido casos, pero muchas veces nos ha servido de lección aprendida. Que habéis encontrado una solución en el procedimiento abreviado de algunos reglamentos de arbitraje de algunas instituciones. Nos ha dado una solución. Tampoco pasa nada por externalizar los asuntos. Enrique, sí. Nosotros no tenemos un límite ni small claims. Desafortunadamente porque las reclamaciones que se formulan suelen tener una cuantía además en general grande. Desafortunadamente, dado que como los contratos son contratos de tracto sucesivo, normalmente 5 años, pues por la acumulación de las anualidades del contrato, las cuantías son importantes. La única, y como indicaba anteriormente, que 1 o 3 árbitros más o menos de 3 millones de euros. Pero no solo era la naturaleza de las reclamaciones, la experiencia que en mi anterior puesto, antes de implantarlo en AENA, en CESTE, que sabéis que se dedica a seguro de crédito y caución, donde había, si esas reclamaciones pequeñas, el funcionamiento, y nosotros también lo llevábamos en ese caso internamente, la mayor parte de las reclamaciones, salvo que fuera una cuantía más importante, el funcionamiento era tremendamente satisfactorio. Es decir, yo creo, para la aseguradora estaban encantados y llevan, yo creo que desde hace más de 8 años con el mecanismo de arbitraje y para esas cuantías pequeñas ha funcionado bien. No creo que desde la perspectiva del arbitraje nacional la delimitación
de un small claim o diferenciar qué va o no a arbitraje tenga ningún resultado favorable para las empresas. En el ámbito internacional es otra cosa, pero es muy difícil que permitan una delimitación, sobre todo porque, claro, estamos hablando ya de, si te vas a una jurisdicción ordinaria, temas muy, muy complejos y normalmente la experiencia en el ámbito de los acuerdos de accionistas, que también son reclamaciones grandes, es que no se plantea. Por lo tanto, todo a un mismo régimen, lo cual también te da, yo creo que desde esa perspectiva, bueno, sabes dónde estás. Para satisfacer también mi curiosidad. Aparte del arbitraje, otros métodos de resolución de conflictos, es decir, por ejemplo, como la mediación, ¿es algo que os habéis planteado? ¿Tenéis experiencia? Juan Carlos. Yo personalmente, y llevo ya casi 20 años en empresa, la mediación no funciona en el ámbito empresarial. Cuando nos piden alguna mediación vas, pero vas con muy poca fe. Vamos a ser claros. Yo creo que en las reclamaciones que algunos conoceréis que ha habido sobre proyectos comerciales nos han pedido una mediación que le hicimos, pero con nulo éxito. Y si os digo la verdad, el arbitraje, y si no estamos los abogados, en el ámbito empresarial la mediación es, yo creo que muy, muy compleja y la experiencia, y llevo ya casi 22 años en empresas públicas y privadas, es que la mediación no ha sido útil para resolver conflictos empresariales. Pedro. Bueno, en nuestro caso, ya la normativa actual en España para las reclamaciones de consumidores sí establece un sistema de arbitraje de consumo o de mediación de consumo, pero muy poquitos pasajeros inician una vía de reclamación por una mediación, y por arbitraje de consumo ante comunidad autónoma muy poco también. O sea, yo creo que estoy de acuerdo en que para las empresas no es una alternativa buena, pero tampoco parece serlo para los propios consumidores, que no la utilizan. Vamos a ver ahora, en el ámbito de la nueva norma de AESA, que es más un arbitraje que una mediación, pero también tiene de mediación. Vamos a ver el alcance que eso tiene, porque si queréis ahora lo comentamos con un poco más de detalle. La norma que salió en marzo, creo recordar, pues como todas las normas, tiene sus claroscuros, muy favorable al consumidor, porque es muy fácil hacer la reclamación en la web de AESA, que AESA tiene que tomar todavía medidas y poner recursos, pero va a ser una especie, para mí, de arbitraje en masa, igual que ahora es pleito en masa, el de los pasajeros, y está por ver, sinceramente, si efectivamente sube el número de reclamaciones o no, porque es gratuito para los pasajeros, también para las empresas. Es vinculante para las compañías, lo que diga AESA, y ahí hay una pequeña crítica que puedo hacer, y es que una vez que es vinculante tú te ves obligado a pagar la compensación al pasajero. ¿Qué pasa si tienes alguna razón para recurrir y el dinero ya lo tiene el pasajero? Te obligaría, en su caso, a ganar el pleito contra AESA y luego meterle una reclamación de responsabilidad patrimonial para recuperar el dinero. Es una duda que tengo. Y está por ver, como digo, si las empresas reclamadoras que copan este mercado van a utilizar esta vía del arbitraje de AESA o van a seguir interponiendo pleitos, que para ellos es más sencillo. Lo que pasa es que, bueno, el arbitraje para mí tiene la ventaja, y en este caso de AESA claramente, que es una empresa que conoce el sector aeronáutico, que sabe cuáles son los problemas del sector aeronáutico y que es capaz de ver cuándo hay una circunstancia extraordinaria aplicable o no a un caso, o un caso que se pueda salvar. Creo que esa es la gran ventaja. Y el gran inconveniente, yo creo que Jorge lo ha mencionado, es esto no puede suponer un coste extraordinario para las empresas, y la orden deja una puerta abierta a interponer sanciones muy elevadas en caso de reclamaciones de cuantías pequeñas, porque son 250 a 600 euros las reclamaciones, y las sanciones pueden ser de 4.500 euros a 70.000. Y bueno, ahí hay un tema abierto que veremos en la práctica cómo funciona y cómo lo maneja AESA, porque no creo que sea fácil para ellos este sistema arbitral nuevo, que también está por ver cuándo entra en vigor, porque la orden dice que AESA tiene que acreditarse ante la Comisión Europea como entidad de ADR, y bueno, veremos cuándo lo hace. Está previsto que lo haga a final de este año y veremos cómo funciona. Es decir, la idea es que todas las reclamaciones de pasajeros por retrasos, cancelaciones, estén sometidas
a un arbitraje y que ese arbitraje sea administrado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Sí, eso es lo que dice la orden. Hay otros países que ya lo tienen. De hecho, el Reino Unido tiene una entidad similar a esa, no exactamente igual, que ya lo hace y es obligatorio para las compañías en el Reino Unido, para las comunitarias como Iberia también. Iberia tiene que ir obligatoriamente. Holanda también lo tiene, Alemania también lo tiene. En esos países funciona bastante bien. Pero bueno, y a esa yo creo que ha entendido que era, no sé si un poco forzada por el volumen de reclamaciones que la pandemia ha generado, que es posible, pero bueno, ya estaba previsto antes y ahora lo va a poner en marcha. Y efectivamente es así, es un sistema arbitral en el que AESA es, digamos, el árbitro que decide o media, por eso decía que era una especie de mediación también entre el pasajero y la compañía aérea. Bueno, hay fase de alegaciones, obviamente, tú puedes alegar, puedes recurrir, pero ya te digo, el problema que le veo, y vamos a ver qué pasa en la práctica y si hay algún cambio, es cuando le das razón al pasajero y siendo vinculante para la compañía aérea, te ves forzado, obviamente, a pagar la compensación pese a que puedas o quieras recurrir. Y eso es un tema que queda ahí abierto. ¿Y va a tener AESA los medios, los recursos para administrar miles de arbitrajes? Pues es una buena pregunta, porque desde que se inició la posible orden, ellos están tomando los medios necesarios. Nosotros hemos hablado con ellos varias veces, pero yo no sé si es que está por ver, pero yo no sé si son conscientes de la posible avalancha de reclamaciones que puede recaer y si ese sistema de AESA, que es un sistema informático, porque todo es a través del sistema informático, el pasajero sí tiene la posibilidad de hacerlo por escrito, la compañía siempre tiene que ser electrónico el medio. Está por ver. Yo creo que, de hecho, el retraso que está teniendo en poner en práctica la orden es un poco por eso, porque están poniendo los medios. Y yo creo, sinceramente, que ahora mismo no los tienen, pero sí los pueden llegar a tener. Una pregunta que me ha quedado. ¿En vuestros contratos los sometéis a ley española? ¿Tenéis esa posibilidad? O supongo que es cuestión de negociación, pero ¿tenéis la capacidad de atraer el derecho español? Obviamente es cuestión de negociación pura y dura contractual. Claro, nuestros clientes en el área de mantenimiento, pues muchos están aquí y otros fuera. Es una cuestión de negociación. Nosotros intentamos siempre aplicar ley española porque el servicio se presta en España, pero es muy complicado que una empresa de Turquía o de Rusia o de cualquier sitio te lo acepte. Por lo general, hice una revisión ayer, suele ser ley inglesa, no ha cambiado con el Brexit, sigue siendo ley inglesa, ley americana, en especial de Nueva York, ¿vale? Y luego algunas veces ley francesa, pero por lo general te diría que gana por aplastante mayoría la ley inglesa. Bueno, en nuestro caso, como he dicho, y dado que, bueno, como vienen del aeropuerto y tienen que aceptarlo, o en los contratos comerciales, al presentar la oferta aceptan el pliego y la legislación es siempre española. En el ámbito internacional, y con mucha discusión, acaba siendo la ley inglesa, CCI, ley inglesa con carácter mayoritario en cómo podemos tener. Aquí nosotros sí que tenemos, o AENA tiene una posición de fortaleza, probablemente por una, no lo lleva a posición de dominio, pero sí una posición relevante en el mercado que al tener que utilizar la infraestructura aeroportuaria puedes establecer la imposición de la ley, lo cual hace mucho más cómodo, vamos a ser claros, para una asesoría jurídica interna la gestión de este tipo de arbitrajes, que en otro caso lo complicaría y mucho. En nuestro caso lo intentamos. Estamos haciendo esfuerzos, sobre todo en nuestro negocio de búnker, que es el combustible para barcos. Pero normalmente diría que el 80% de los contratos internacionales se rige por ley inglesa, un 15% por ley de Nueva York. Nosotros preferimos ley inglesa que ley de Nueva York, ya únicamente porque cuando hay un problema, incluso los fees de nuestros colaboradores externos pues son más gestionables que los americanos. Y luego en nuestro negocio tenemos una peculiaridad, que es en los contratos con las empresas que llamamos NOCs, las National Oil Companies, que cada una dispone de su derecho local. Es decir, si me toca SOMO, que es la nacional iraquí, pues derecho iraquí. Si es una derecho argelino,
si es PDVSA o cuando operábamos con ellos, Venezuela, y así con todo. ¿No? La única excepción, que, como curiosidad, que es la GEPetrol, que es la estatal de Guinea Ecuatorial, que sigue utilizando nuestro Código Civil como marco jurídico de referencia. Pero salvo esa, no. Le rogamos que lleguen a final de destino en los próximos 5 minutos o entraremos en zona de turbulencias. Bueno, pues quedan 5 minutos. Además, aquí hay un reloj que parece la cuenta atrás de una bomba que va a estallar en cualquier momento y que va a destruir todo. Pues me quedan varias cuestiones, pero ya seré selectivo. Por recapitular, y yo quería hablar un poco del contexto, en resumen, ¿cuáles serían las ventajas y los inconvenientes que veis en el arbitraje, en la resolución de vuestras controversias? Y por incluir también la cuestión, porque no me va a dar tiempo a formularla separadamente, ¿qué nivel de incidencia ha tenido este extraño periodo de tiempo que hemos vivido, la pandemia, en el caso sobre todo de Jorge, la crisis de la cadena de suministros global, en el aumento de reclamaciones, en que haya habido quizás más litigios y arbitrajes? Bueno, yo antes apuntaba yo creo que el mayor beneficio es el conocimiento, la mayor especialización en el mundo empresarial que tienen las distintas cortes de arbitraje. Los propios procedimientos de selección de la jurisdicción ordinaria y la movilidad, pues te encuentras con que un juez recién llegado de familia se encuentra con una demanda empresarial de más de 800 millones de euros, donde se analiza la estructura de una multinacional con management fee, establecimientos de financiación fuera, que nuestra conclusión es que no llegan a entenderlo plenamente. Tenemos la seguridad, y esa ha sido mi experiencia, que en una corte de arbitraje sí que existe esa especialización. El segundo es el tiempo. O sea, no puedes mediatizar el desarrollo empresarial a demandas que, cuando estamos hablando de estas cuantías, una relación comercial la afectan durante casi 5, 6, 7 o 10 años. Eso es imposible, y esas dos razones son las que principalmente nos llevan a elegir, porque son las ventajas que tiene el arbitral. En contra, el coste. A veces, aunque, si te digo la verdad, luego tampoco hay una diferencia tan sustancial, y a veces, y por poner una crítica, encontrar el abogado especializado cuesta, el árbitro especializado. Quiero decir, yo creo que hay, y creo que en una intervención que tuve hace 2 Open, conté la experiencia en un arbitraje internacional en CESTE, en el que yo creo que hay que exigir que los árbitros, y si no se convierte en una desventaja, tengan esa especialización que estamos buscando. Y no valen generalistas. Yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo en los órganos de selección de los árbitros para satisfacer las necesidades que han llevado a empresas multinacionales o empresas nacionales importantes al arbitraje, y tienen que responder. Y si no, sí que realmente provoca una cierta insatisfacción el acudir al mecanismo de arbitraje. Jorge, sí. Nosotros, bueno, en mi opinión, creo que tiene muchas ventajas. Como decía Juan Carlos, el tema del tiempo es fundamental. Hay otro aspecto que para mí es un poco relevante, sobre todo cuando hay que practicar testificar y hay que llevar a los que llamo yo mis clientes internos, pues una sala de un arbitraje es mucho más pacífica que un tribunal, donde gente que no está acostumbrada a participar o a estar delante de un juez en un estrado tal, pues ese miedo escénico existe, con lo cual nosotros como abogados internos nos resulta mucho, es más fácil, es más gestionable. Y luego yo siempre digo que bueno, hay mucho debate sobre el arbitraje no te deja apelar, y por eso la jurisdicción es mejor, porque bueno, pues si no lo ha entendido el de primera instancia, el de apelación lo resolverá.
y si no tenemos la oportunidad de casar, pues iremos hasta casación. Claro, ahí pasando 10 años, pero bueno, siempre hay esa sensación de segundas oportunidades, ¿no? Yo siempre digo, el arbitraje es como acudir al Tribunal Supremo, ¿no? Y en esa elección, como decía Juan Carlos, lo que es fundamental es quiénes son los árbitros. Y nosotros hemos tenido un caso hace 2 años, donde un tema de tolerancia operacional en una carga de un petrolero, una reclamación de $500.000, pero era un tribunal de 3 árbitros y estimaron parcialmente la demanda contra nosotros y nos condenaron en costas, que casi me costó más las costas que la condena del laudo. Pero lo peor de todo fue que el laudo no entendíamos. Y entonces ese laudo para nosotros es directamente a la papelera, ¿no? Y para nosotros es una sensación de fracaso, ¿no? Es decir, oye, yo he escogido o pensaba que había cogido a 3 personas que de esto sabían y por lo menos con el conocimiento que yo tengo creo que no lo han entendido. Y eso, cada vez que nos pasa, bueno, es un caso, no quiero decir que nos haya pasado más veces, pues pone en cuestión si el arbitraje es el método adecuado para esto, ¿no? Entonces, y además para eso yo creo que necesitamos mucha ayuda de los despachos, porque después de este caso para mí ya es crítico, oye, ¿quién va a resolver esta controversia? ¿Qué sabe de esto? Es cierto que la elección de un árbitro y que vosotros os pongáis a hacer entrevistas, pues eleva los costes. Y como nosotros estamos obsesionados porque esto sea lo más barato posible, pues ahí hay otro debate, ¿no? Pero es un ámbito esencial independientemente de la cuantía de la demanda, ¿no? Y el otro tema que cuento todo el problema para que veáis un poco nuestra perspectiva, decíamos antes que arbitraje institucional, ¿no? Claro, cuando yo elijo arbitraje institucional, lo que espero es que el laudo no tenga fallos. Y cuando digo que no tenga fallos es que no tenga erratas o faltas de ortografía. Porque a lo mejor en la lengua que está escrita es entendible, pero cuando tengo que traducir ese laudo al árabe para ejecutar ese laudo arbitral en Egipto, empieza la pesadilla. Y a final de cuentas, pues estará muy bien el sistema de resolución de controversias mediante arbitraje, pero si la otra parte no quiere corresponder lo que diga el laudo, yo me tengo que ir a países como Egipto, Marruecos, Argelia y otros de difícil aceptación de sistemas judiciales donde necesito que todo lo que haya sucedido en el arbitraje tenga las mayores garantías, ¿no? Y eso es otro tema muy importante y que exigimos a las instituciones arbitrales que pagamos por ese servicio, pues que no haya esos fallos, ¿no? Bueno, nos hemos pasado de la hora, nos quedaría pendiente hablar del contexto, pero bueno, yo creo que ya hemos consumido el tiempo. No queremos además provocar reclamaciones por demora ni retraso. Bueno, es a partir de 3 horas, todavía vamos bien. Entonces, pues nada, damos por terminada esta mesa redonda, agradeciendo una vez más a Juan Carlos, Pedro y Jorge el haber estado aquí, el habernos arrojado luz sobre, bueno, el estado actual del arbitraje en sus respectivas organizaciones. Para mí ha sido muy interesante y muchas gracias a todos por escucharnos y por atendernos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.